Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con los ríos, la clase que empezamos la vez pasada, y bueno, habíamos visto los factores más importantes que regulan los procesos en los ríos, en los sistemas lóticos, y también habíamos visto algo de las comunidades más importantes, algunas adaptaciones de las comunidades, y también algunos de los principales paradigmas que se utilizan en ríos, ¿no? Bueno, ahora la segunda parte de esta clase se va a enfocar más en aspectos aplicados, que tienen que ver con conservar los ríos con una buena calidad de agua, con un buen estado ecosistémico, ¿no? Con una buena calidad ecológica. Entonces, justamente en este contexto donde nos interesa preservar el estado adecuado de los ríos, las zonas riparias, o sea, las zonas marginales de los ríos, son muy, pero muy importantes, ¿sí? Vamos a ver el rol que tienen estas zonas marginales, muchos le llaman zonas buffer, eh, para la buena calidad del agua, para que se conserve la biodiversidad, y por eso también estas zonas riparias son objeto de atención especial en cualquier programa, por ejemplo, de rehabilitación de ríos, cuando los ríos se deterioran, ¿no? Entonces, la rehabilitación de las márgenes es sumamente importante en los programas de restauración, manejo o rehabilitación, como vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el rol de las márgenes de los ríos en el manejo, ¿no? Como les decía, entonces en los programas de manejo y rehabilitación se toman en cuenta. ¿Por qué son una prioridad? Bueno, porque las márgenes de los ríos cumplen una serie de roles, ¿no? Que están asociados a su vez con determinadas funciones. Entonces, uno de los roles principales de estas márgenes es proveer hábitats, ¿no? Son hábitats importantes para un montón de animales, también para plantas, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente está asociado a una conservación de la biodiversidad, o sea, tener una buena zona buffer, tener una margen en buen estado en los ríos, garantiza que podamos tener una conservación de la biodiversidad y también una mayor productividad. Además, justamente estas márgenes son fuente para la dispersión de especies. Por otro lado, tienen un rol muy importante en la regulación de la dinámica del ecosistema, ¿sí? Un montón de procesos están vinculados justamente con las márgenes. Bueno, como decíamos, es importante para las especies, por ejemplo, en el sentido de que son corredores, ¿no? Entonces influyen en la migración y en los movimientos de la fauna. Por otro lado, controlan el escurrimiento superficial, tanto superficial como subsuperficial, es decir, del agua subterránea, y además son fuente de materia orgánica para el río. Desde el punto de vista humano, también incrementan la calidad visual y el valor recreacional de los ríos, y además las zonas marginales tienen una serie de parches ecológicos que están justamente en la llanura de inundación, que vimos la clase pasada. Nos referimos en la clase pasada mucho a las llanuras de inundación de los grandes ríos, de los ríos que tienen cuencas importantes, y entonces en estas llanuras de inundación, que están asociadas justamente con las márgenes, también tenemos una serie de parches ecológicos. Y esto incorpora, obviamente, una gran variedad de hábitats, ¿no? Podemos tener incluso maderas en estas zonas marginales, podemos tener pequeños canales donde se queda el agua, por ejemplo, y son reservorios, lugares de cría. Vamos a tener humedales en distintos estados sucesionales, ¿sí? Entonces todo esto es muy importante. O sea que va a contribuir a tener una mayor diversidad. Entonces, si empezamos con el rol de las márgenes
analizando algunas de estas funciones más en detalle, digamos, el rol de los ríos, por ejemplo, de las márgenes de los ríos en el control de la calidad del agua, bueno, sabemos que estas zonas buffer son importantes porque pueden reducir la cantidad de nutrientes que ingresan al agua, al curso principal, ya sea superficialmente o por el agua subterránea, ¿no? Entonces, esto va a tener una influencia, como hablaba recién, en la calidad del agua. Por ejemplo, si tenemos sistemas agrícolas que están relacionados con un río, o hay, por ejemplo, contaminación difusa, dada justamente por ejemplo, por la agricultura o por la ganadería, estas zonas buffer van a reducir la cantidad de fósforo y nitrógeno, o sea, la concentración de nutrientes en el cuerpo lótico, porque retienen parte de esos nutrientes. Además, no solamente los nutrientes, sino distintos tipos de contaminantes. O sea que en términos generales podemos decir que reducen la contaminación difusa. Y esto es un rol muy importante para mantener la calidad del agua del río o arroyos. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual, digamos, por los cuales las zonas buffer se constituyen en justamente controladores de la calidad del agua? Bueno, por un lado, por la retención a través de la intercepción de sedimentos. O sea, muchos sedimentos quedan en estas zonas buffer, y estos sedimentos pueden traer nutrientes, pueden traer distintos tipos de contaminantes, que de otra manera llegarían a los cursos lóticos. Por otro lado, estos ambientes tienen mucha vegetación en general, y también microorganismos asociados, y hay una captación por parte de las plantas y de las bacterias, por ejemplo, de estos nutrientes, provocando de alguna manera también que la cantidad de nutrientes que llega al curso lótico sea menor. Y por otro lado, hay una absorción de las partículas orgánicas e inorgánicas en los suelos. Entonces todo esto contribuye a mejorar la calidad del agua. Por otro lado, las márgenes de los ríos son muy importantes también en la conservación de la fauna silvestre. Entonces, justamente lo que hablábamos antes es que estas márgenes son hábitats muy importantes por ejemplo, para muchas especies de animales, de plantas, y además son corredores. O sea, estas márgenes son corredores en el paisaje, que permiten justamente que los organismos se trasladen. Por ejemplo, en muchos de los ríos importantes, cuando tenemos una zona buffer bien desarrollada, con vegetación, bueno, vamos a tener una serie de organismos que viven asociados a esas zonas buffer, como bueno, mamíferos, reptiles, anfibios, hay lugares de nidificación para las aves. Y en el caso de los peces ya lo vimos también, ¿no es cierto?, que también todas las márgenes y toda la diversidad hidráulica que está asociada a las márgenes, por ejemplo, estos cuerpos de agua temporarios, estas zonas inundables, son importantes también para los peces, porque como habíamos visto eran zonas de cría, y entonces se ha visto que, por ejemplo, en ríos tropicales, la productividad de los peces está directamente correlacionada con la magnitud de esa llanura de inundación y el tamaño del área inundada. Entonces esto es muy importante. Por otro lado, las márgenes de los ríos protegen al hábitat dentro del mismo curso de agua, ¿no? Dentro de los ríos, porque, por ejemplo, la vegetación riparia, vegetación que está en las márgenes, determina, por ejemplo, hábitats que son más propicios. Por ejemplo, provee sombra en esas zonas que están cerca, digamos, en las zonas del curso lótico que están cerca de la orilla, provee lugares que tienen más sombra, también proveen restos orgánicos que pueden ser aprovechados, por ejemplo, por invertebrados, o sea, proveen materia orgánica particulada, y las mismas plantas que están asociadas a esa zona buffer son el sustrato para muchos invertebrados que son alimento
de organismos acuáticos que viven en el río. Y como hablamos también, entonces reducen el riesgo de contaminación química, entonces protegen el hábitat en sí mismo. Y reducen también la erosión, entonces reducen el ingreso de sólidos al río. Bueno, y todo tipo de, el ingreso de, por ejemplo, de fertilizantes, como hablábamos anteriormente, entonces de alguna manera también mejoran la calidad del agua. Pero además, las márgenes son importantes como, digamos, mejoran estéticamente a ese ambiente, a ese ecosistema, las márgenes vegetadas, por ejemplo, en buen estado, y entonces tienen una gran importancia para la recreación. O sea, esto contribuye a aumentar el valor estético y el potencial recreativo. Bueno, cuando nosotros pensamos en cómo puede ser esa zona buffer, que de alguna manera contribuye a mejorar la calidad del agua del río, vamos a tener distintos escenarios. Esto, digamos, son unos esquemas que están en uno de los libros que les voy a mostrar al final, que es el River Handbook de Pets, que da una serie de escenarios posibles en los cuales podemos tener distintos tipos de zona buffer. Desde que no exista directamente, ¿no? O sea, distintos escenarios posibles, desde que no exista hasta que realmente sea una zona buffer que cumpla funciones muy importantes. Entonces acá tenemos 6 esquemas de distintos escenarios posibles. Supóngase que nosotros tenemos un río y que acá tenemos un área cultivable, donde tenemos, por ejemplo, donde se siembra, tenemos agricultura, entonces se colocan distintos tipos de agroquímicos, puede haber fertilizantes, herbicidas, bueno, y todo eso por escurrimiento superficial, cuando llueve, por ejemplo, puede ingresar al curso de agua, o también por el agua subterránea. Si nosotros no tenemos ninguna zona buffer, como en este caso, todo ingresa directamente, o sea, sería el peor de los escenarios, donde todo está ingresando al curso lótico. En el escenario 2, tenemos la tierra cultivable y ahí ya tenemos una pequeña zona buffer que sería un pastizal angosto, un pequeño pastizal. Entonces ya, bueno, si tenemos contaminantes, van a quedar, en parte, van a quedar retenidos en esta zona buffer que sería este pastizal, que puede interceptar parte de estos agroquímicos, por ejemplo. En el ejemplo 3 ya tenemos, además de pasto, digamos, herbáceas, podemos llegar a tener un pequeño, digamos, un bosque angosto, un bosque ripario. Cuando hay un bosque ripario siempre hay otro tipo de plantas también. Entonces esta situación es mejor, ¿sí? Vamos a tener más vegetación y entonces va a haber un mayor control de esas sustancias que pueden llegar a entrar al agua. Por otro lado, tenemos otro tipo de sistemas que son muy eficientes, que son como humedales, que están en los costados, que son, por ejemplo, llamadas vegas, en algunos libros lo van a encontrar como vegas, son humedales, que son zonas sujetas a inundaciones periódicas, ¿sí? Y estos humedales son realmente muy eficientes, justamente porque en general tienen vegetación acuática, entonces contribuyen justamente a la intercepción de sustancias, de agroquímicos, de contaminantes. En esta otra situación tenemos ya una zona buffer muy ancha, digamos, donde tenemos un bosque que se conserva prácticamente intacto, ¿no es cierto? O sea, tenemos un corredor bastante ancho con vegetación. Y entonces esto es una situación muy buena porque también contribuye a la biodiversidad. Seguramente acá podemos preservar una buena cantidad de animales, ¿no?, que viven asociados al bosque. Y la mejor de las situaciones, por ejemplo, sería una zona riparia. Y acá también teníamos, que me olvidé de decirlo, además en el escenario 4 teníamos la vega, pero también teníamos un pastizal, una zona buffer angosta. Y acá tenemos el bosque y también tenemos el pastizal.
Y en la situación 6, es el mejor de los escenarios, digamos, porque tenemos, por ejemplo, un canal lateral que se comporta como si fuera un pequeño humedal. Luego tenemos un bosque ancho, digamos, un bosque ripario conservado, y tenemos una zona de un pastizal que sea una zona buffer. Entonces, sería el mejor de los escenarios. Bueno, nosotros podríamos, para las distintas funciones que cumplen las zonas marginales, podríamos rankear, ¿sí?, los scores de estos 6 escenarios. Entonces, supónganse que el score máximo que nosotros le vamos a dar es 3 para cada una de estas funciones, ¿no? Que son, por ejemplo, el aumento de la diversidad biótica, por el aumento de niche, de hábitats, el control superficial del flujo, el control subsuperficial del flujo, la estabilidad de los bancos, es decir, la menor tendencia a la erosión, la capacidad de almacenar agua, o sea, de que de alguna manera esto actúe como una esponja, impidiendo que haya inundaciones, y el aumento del valor estético, ¿no? Entonces, supóngase que el máximo score es 3, y acá, digamos, vemos cómo se va incrementando la complejidad de la zona buffer. Entonces, como pueden ver acá, el escenario 1 que teníamos anteriormente, que era el que no tenía nada, ¿sí? Bueno, obviamente va a tener un score 0 en todas las funciones. Y a medida que vamos teniendo una zona buffer más compleja, vamos a tener valores más altos. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? O sea, no importan exactamente los números. Estos investigadores, bueno, en un ejemplo concreto, tomaron en cuenta los valores que podían llegar a dar para cada una de estas funciones en cada uno de estos escenarios. Obviamente el escenario 6, que es la zona buffer más compleja, que de alguna manera combina una buena franja de bosque con una franja de pastizal, con una zona de vega, una zona de humedales, es la mejor de las situaciones. Entonces va a tener el máximo score para cada una de estas funciones. Entonces, en los planes de manejo y de rehabilitación se pueden estudiar estas cosas como para poder asignar, digamos, un valor a cada una digamos, de acuerdo al ancho que se quiera. Por ejemplo, si queremos rehabilitar un río, de acuerdo al ancho, ¿sí? Y de acuerdo a la estructura de esa zona buffer, y ver si realmente es útil para cada una de estas cosas. Porque probablemente, si nosotros únicamente queremos que sea un control de la cantidad por ejemplo, de los nutrientes que ingresan, por ejemplo, desde la tierra cultivada al río, a lo mejor supónganse que vamos a rehabilitar un río y no es posible rehabilitar de una manera muy compleja esta zona buffer. Bueno, quizás dejando un pastizal más o menos, digamos, de un cierto ancho, puede ser suficiente como para interceptar parte de los nutrientes. O, por ejemplo, un humedal, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo lo que quiero es contribuir a conservar la biodiversidad, porque vemos que hay una pérdida de biodiversidad, voy a tener que conservar a lo mejor un bosque ripario, o sea, una franja de bosque bastante importante, ¿sí? Entonces quizás el ancho va a tener que ser mayor, y voy a tener que combinar desde un punto de vista estructural esta zona buffer por ejemplo, con una parte de bosque, con una parte de humedales. Entonces, bueno, estos son ejemplos que figuran en este libro que es el River Handbook, que en realidad acá está puesto del año 96, pero hay una versión más nueva, que salió hace unos años, y que tiene por ahí más trabajos, que también están en la bibliografía, que se los voy a poner al final. Y entonces acá simplemente distintos estudios que mostraron, por ejemplo, cuál era el ancho recomendado según esos estudios. Vean que hay una variabilidad muy, muy grande, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que se quería preservar. Por ejemplo, en el caso de que en este estudio, donde el foco estaba puesto en
conservar la biodiversidad de mamíferos, reptiles y anfibios en esa zona marginal, bueno, lo mínimo eran 200 metros que había que conservar. Pero de pronto si es, por ejemplo, para el control de nutrientes, bueno, en este otro trabajo dijeron que, bueno, por lo menos 30 metros. ¿Sí? Fíjense que hay una variabilidad bastante grande. Según la legislación de los Estados Unidos, para controlar la erosión de los sedimentos, bueno, más o menos son 200 metros en este trabajo de Brown. Entonces, este ancho va a variar dependiendo de lo que se quiera preservar, ¿no es cierto? Y también, obviamente, dependiendo de la magnitud del cuerpo lótico, ¿sí? Que estamos hablando. No es lo mismo un pequeño arroyito que un gran río. Entonces, bueno, continuando un poco con esto de, bueno, las márgenes que estábamos hablando, que son una parte de la estructura del río, pero también forman parte de la estructura del río, el lecho del río, los bancos que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, todo ese material que es transportado por el río, luego también se deposita, forma bancos. Las macrófitas en sí mismas, las macrófitas acuáticas, que no vimos todavía la clase de macrófitas, la vamos a ver más adelante, pero son muy importantes porque son sustratos para hábitat para muchos animales y para vegetales, incluso en algunos cuerpos de agua lóticos grandes, se forman hasta pequeñas islas de vegetación, de macrófitas. Lo vimos, por ejemplo, cuando habíamos visto los embalsados. Y el tipo de sustrato también forma parte, el tipo de la granulometría, el tipo de sustrato también forma parte de la estructura del río. Y cuando un río tiene, digamos, naturalmente una determinada estructura, cuando el río va perdiendo estructura, a la larga lo que, bueno, va a empeorar la calidad del agua y va a disminuir la biodiversidad, o sea que hay pérdida de biodiversidad. Por eso es importante mantener la estructura del río. Y cada vez hay como un concepto que, bueno, de alguna manera se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde una visión más ingenieril, donde los ríos eran considerados prácticamente, podríamos decir, hasta tubos por donde que se los podía entubar, que no tenía mucha importancia la estructura del río, a un concepto mucho más ecosistémico, ¿no? a una idea mucho más ecosistémica de lo que tiene que ser el río. Y hoy día, la mayoría de los trabajos de rehabilitación, de restauración, que se hacen en los países más desarrollados, justamente vuelven a recuperar la estructura original de los ríos. Se vuelven, ¿no es cierto? Porque se ve la importancia que tienen. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta es la forma del canal, que juega un papel muy importante en la delimitación de microhábitats y obviamente, por ende, en la biodiversidad. Bueno, esto es simplemente algunos esquemas que les quiero mostrar, pero incluso en los libros de geomorfología hay más, que puede tener, digamos, la forma del canal, puede ser un canal simple, este sería recto, pero puede ser simple o múltiple, con brazos. Podemos tener una forma de canal meandriforme, como en este caso, que puede ser simple o múltiple también. Podemos tener una forma anastomosada, que es como que se va bifurcando, se van armando, digamos, distintos bracitos, y también podemos tener esta que es trenzada, en donde aparecen como islas en el medio, ¿no es cierto? Que pueden ser bancos que están en el medio, que pueden ser de sedimentos, de vegetación. Entonces tenemos distintos tipos de formas de canales, y esto entonces va a tener mucha importancia en la cantidad de microhábitats. Bueno, la morfología que tiene el cauce, esta morfología de la cual estamos hablando, obviamente es el resultado de procesos hidrológicos que se dan a lo largo, digamos, en toda la cuenca de ese río, y procesos fluviales de erosión y de sedimentación.
Y es importante que ese cauce que tenemos sea estable, porque si el cauce es estable, no se va a producir, digamos, de una manera muy excesiva, ni una erosión del lecho, ni una erosión de las orillas, tampoco va a haber, va a existir una excesiva sedimentación interior, dada justamente por esa erosión, o sea, si hay erosión, también hay mucha sedimentación interior dentro del río, o en la llanura de inundación, o sea, sedimentos que son arrastrados a la llanura. Entonces, esto está garantizado siempre y cuando el cauce, digamos, sea estable. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de las alteraciones físicas que pueden tener los ríos? Bueno, hay distintos ejemplos, y obviamente la urbanización, todos los procesos de urbanización llevan a alteraciones físicas muy importantes de los ríos. Bueno, tenemos entubamientos, a veces se los puede canalizar, se pueden hacer canales, se los puede rectificar, ¿sí? O sea, por ejemplo, transformar una sección que es meandriforme en una sección recta. Bueno, la construcción de represas, obviamente, es una alteración dentro del río. La cementación de las márgenes, las construcciones, por ejemplo, cuando se construye, por ejemplo, hay una ciudad, ¿no es cierto? Y en las confluencias de los ríos hay construcciones. Entonces eso cambia notablemente cómo va a ser el flujo, ¿sí? En esas confluencias de ríos cuando hay construcciones. Entonces, bueno, simplemente les voy a mostrar algunas figuras. Esto sería, por ejemplo, esto es un esquema nada más, ¿no? Un río, un arroyo natural, con su vegetación marginal, y este río, bueno, este arroyo se lo ha modificado, quizás para aumentar la velocidad del flujo del agua en un determinado lugar, y se lo ha rectificado. O se ha construido un canal. Bueno, acá tenemos fotografías que muestran, obviamente, cambios muy importantes. Fíjense, acá está el río y queda una pequeña zona buffer insignificante a los costados, pero todo el resto es cemento porque se han construido autopistas. Esto es el ejemplo que tenemos en muchos ríos del conurbano, donde directamente las casas están pegadas y hay unas paredes, ¿sí? O sea, se cementan todas las márgenes, o el caso más extremo que sería directamente entubado los ríos, ¿no? Dentro de tubos. Entonces, bueno, estos son alteraciones de la estructura muy importantes, que son justamente... Acá, perdón, ¿no? Por Sí, Juan B. Justo, ¿no? Está entubado. claro, claro. Sí, sí, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 3 arroyos entubados, ¿sí? Mm, El que está por abajo de la Juan B. Justo es uno de ellos. claro. Obviamente hoy día ya no se puede, no se puede volver a la situación anterior porque está todo construido. Imagínense, se construyeron todas las casas, los edificios, todo, todas las calles. Pero bueno, lo ideal hubiera sido que no se hubieran entubado. Entonces, los entubamientos pueden ser totales, como esto que mencionabas, no sé si fue Victoria la que preguntó. Victoria, ¿preguntaste? Sí, sí. Bueno, fíjate que vos ni lo ves el arroyo, o sea, es un entubamiento completo, total, que los arroyos están por adentro. O puede ser parcial. Fíjense, este es el arroyo San Francisco, en el cual venimos trabajando, uno de los chicos de mi grupo trabaja hace bastante ahí, y este arroyo está en el conurbano, que es en la cuenca de los ríos San Francisco Las Piedras, hay una parte que está entubada, y acá sale de nuevo el arroyo. Tiene partes entubadas, partes no entubadas, ¿no? Bueno, pues por ahí quizás menos afectado sería la construcción de puentes, pero en algunos casos las rectificaciones. Otra de las cosas que pasan es que al afectarse la llanura marginal, por ejemplo, porque se construye una costanera, se construyen calles, entonces todo ese suelo se impermeabiliza, y la impermeabilización del suelo tiene consecuencias muy importantes en los momentos de inundación, porque como hablábamos el otro día, la llanura de inundación es una zona que cuando los ríos crecen, naturalmente no debería haber nada ahí, no debería haber construcciones, porque es naturalmente en algún momento el río llega a la llanura de inundación y es esa zona de amortiguamiento
que permite que ese agua, que por ejemplo por una crecida extraordinaria, por ejemplo oscilaciones climáticas, no inunde las ciudades o donde está la gente, sino que justamente quede en esa zona que es una zona buffer. Pero si se impermeabiliza el suelo, esto no ocurre. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que hay más inundaciones, porque ese suelo ya no puede absorber ese exceso de agua y obviamente el río va a desbordar y va a inundar casas, va a inundar las calles, ¿sí? Y no va a haber una buena contención. Y por otro lado, bueno, la urbanización tiene otros efectos, ¿no es cierto? Hay descargas cloacales sin tratar o tratadas parcialmente, hay desechos efluentes domésticos e industriales. Esto se ve en todo el conurbano directamente, zonas donde se descargan de forma clandestina en los arroyos, efluentes industriales o desechos en los lugares donde no hay cloacas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la urbanización justamente sobre estos sistemas lóticos, cuando pasan todas estas cosas? Bueno, por un lado, un mayor drenaje de agua, por esto que hablábamos, ¿no? Que hay una impermeabilización del suelo, entonces cuando llueve no hay una buena retención del agua y entonces va a ir directamente a los ríos, o sea que va a haber un cambio muy importante en la relación entre el escurrimiento superficial y la infiltración. ¿Sí? O sea que va a haber mayor escurrimiento con respecto al agua que se puede llegar a infiltrar. Hay una pérdida de la complejidad del cauce, que veíamos anteriormente la importancia de la complejidad del cauce, por ejemplo, para preservar la biodiversidad, entonces hay pérdida de biodiversidad, hay un mayor ingreso de contaminantes y de nutrientes, entonces aumenta la eutroficación, ¿sí? Y esto hace también que, bueno, al haber una menor biodiversidad y al aumentar los nutrientes, aumentar los contaminantes, también puede haber un aumento de las bacterias y puede haber una mayor demanda de oxígeno por parte de una mayor biomasa de bacterias también que tenemos, y esto llevar, por ejemplo, a la anoxia. Bueno, como les decía, el ingreso de sustancias tóxicas, y después muchas alteraciones en todos los procesos ecosistémicos, ¿no? Que son la retención de los nutrientes, el almacenamiento, el transporte de materia orgánica, y bueno, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, pérdida de biodiversidad biológica. Hay muchas especies sensibles que cuando estos ríos se ven alterados, por ejemplo, por la urbanización, van a desaparecer. Te hago una pregunta, ahí los que están Sí. entubados totales, ¿llega a sobrevivir el fitoplancton sin luz tanto tiempo? Va, No, no sé cuánto tarda. no, no, no. Cuando tenés un entubamiento total, o sea, vos tenés que, de algún lado, cuando nace, por ejemplo, los arroyos, bueno, por ahí en la primera parte no está entubado, y ahí vos tenés diversidad biológica, podés llegar a tener algo de algas, pero después cuando el arroyo va por abajo, que no tenés nada de luz, no, no vas a tener producción primaria por el fitoplancton. ¿Sí? En general son aguas anóxicas también. Es mucho mayor desarrollo de bacterias, ¿m? Salvo que haya algunas zonas donde le pueda llegar algo de luz, pero en general no. Bien, entonces, ahora, esto seguramente lo vieron también en Ecología y Desarrollo, que tiene que ver con la diferencia que nosotros, cuando tenemos un río que ha perdido estructura, que ha perdido biodiversidad, que la calidad del agua es muy, pero muy mala, como la mayor parte de los arroyos del conurbano, por ejemplo, en la cuenca Matanza-Riachuelo, o estos que les digo en la cuenca del arroyo San Francisco Las Piedras, de los arroyos San Francisco Las Piedras. Bueno, son lugares en donde la calidad del agua es pésima, o por ejemplo algunos lugares obviamente el río Reconquista, todos estos lugares han perdido biodiversidad, tienen mala calidad del agua,
y en alguno de ellos se podrían hacer planes de rehabilitación o restauración. Bueno, ¿qué diferencia tenemos entre lo que llamamos restauración o rehabilitación? La restauración, ¿sí?, sería recuperar el estado natural original. Eso sería restaurar. Llevar el ecosistema al estado natural original. Pero esto rara vez es posible. O sea, volver a una situación de prístina, natural, sin actividad humana prácticamente, es muy difícil lograrlo. Pero en general lo que se puede llegar a hacer es una rehabilitación, que es restituir el ecosistema a un estado más cercano, digamos, a la situación inicial, que sería como seminatural. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, procesos ecosistémicos y estructura del ecosistema, obviamente la estructura del ecosistema, o sea, la estructura del ecosistema va a condicionar los procesos ecosistémicos, podemos tener acá distintos procesos ecosistémicos, no importa. Bueno, tenemos una situación de un ecosistema degradado, que es la situación de partida, donde el ecosistema ha perdido estructura y obviamente los procesos ecosistémicos también están profundamente alterados. Podemos decir, bueno, no hacemos nada, no hacemos ninguna intervención. Entonces, bueno, esto sería una situación muy mala, ¿no? Donde la situación sería mantener el sistema en una situación deteriorada que es perjudicial desde todo punto de vista, inclusive desde el humano. Una posibilidad, digamos, cuando no se puede rehabilitar el sistema, porque la situación es realmente de un deterioro muy, muy grande, lo que se puede llegar a hacer es una sustitución, ¿sí? ¿En qué caso se puede hacer una sustitución? Por ejemplo, supónganse el caso del riachuelo. El caso del riachuelo, con una cantidad de contaminantes inmensa que está depositada a lo largo de cientos de años, sin ningún tipo de control, en una zona muy compleja, porque hay muchos municipios donde no había, en general no había mucho control en lo que respecta a las fábricas, a la parte urbanística. Tenemos una situación de deterioro muy, muy grande, donde, por ejemplo, los sedimentos tienen una cantidad de contaminantes acumulados a lo largo de muchísimos años. Rehabilitar, por ejemplo, ese sistema es complejo, es realmente complejo y se han intentado distintas acciones, ¿no es cierto? Algunas que se pueden utilizar en algunos ríos, por ejemplo, el dragado de sedimentos provocaría más contaminación que otra cosa por el tema de que justamente hay una cantidad inmensa. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Bueno, se sacan las cosas más grandes, digamos, esa basura más grande, más macro que se puede llegar a sacar. Se trata de restaurar las zonas de las márgenes o rehabilitar las zonas de algunas márgenes y se sustituye ya el sistema. No puede ser utilizado, por ejemplo, para meterse dentro del río, por ejemplo, para nadar, ¿sí? Ni tampoco va a recuperar una biodiversidad como si fuera un sistema no alterado. Pero se lo puede utilizar, por ejemplo, para navegar, ¿sí? O sea, y mejorar sustancialmente, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, puede darse el caso de una laguna que esté muy deteriorada, ¿sí? Y que no tenga ya una gran utilidad desde un punto de vista para conservar, por ejemplo, la biodiversidad, porque no tenga tanta relevancia desde ese punto de vista, y puede convertirse hasta en un humedal en donde se descargan efluentes de una fábrica, por ejemplo. Entonces se la utiliza para mejorar la calidad del agua, no como recuperación del ecosistema original, sino más que nada como una zona de control para otros ecosistemas, ¿sí? Entonces sería como sustituir ese ecosistema para otro fin, cuando realmente la rehabilitación podría ser o muy costosa, o no puede ser posible,
o realmente no es tan relevante llevarla a cabo. Son ejemplos nada más, ¿no? Ahora, lo que obviamente nos vamos a centrar más es la rehabilitación. Dijimos que la restauración sería llegar al ecosistema original. En algún caso puede llegar a ser posible y sería lo ideal, ¿sí? Pero en la mayor parte de los casos no es posible. Supónganse que tenemos un río que tiene toda su zona marginal afectada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no se puede restaurar, supónganse, toda la zona marginal a lo largo de todo el río. Lo que se puede hacer es rehabilitar algunos tramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener zonas que no se puede rehabilitar porque tal vez ya hay una construcción que no se puede sacar, o algo que ya desde un punto de vista urbanístico ya no lo podemos eliminar, pero restauramos algunas zonas, ¿sí? Entonces, o rehabilitamos, perdón, rehabilitamos algunas zonas. Entonces llevamos a lo que sería una rehabilitación. Rehabilitación es llevar a la mejor situación posible. A lo mejor nos podemos contentar con un mejoramiento, ¿sí? O sea que fíjense que podemos hacer desde no intervenir directamente, y que sería la situación más desfavorable, a tratar de mejorar esa situación y llevar a una rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de la rehabilitación o de la restauración de ambientes lóticos urbanos, podemos tener tres enfoques diferentes, que son, el primero, que es digamos, de alguna manera el más antiguo, y también de alguna manera el más fácil de abordar, que es el ingenieril hidráulico, que es justamente, tomar, digamos, bueno, tratar de restaurar, de modificar y volver a la estructura geomorfológica original ese río que ha sido modificado, por ejemplo, o que ha sido entubado, o que ha sido rectificado, ¿sí? Entonces es un enfoque ingenieril hidráulico, ¿sí? Con la estructura, hidrogeomorfológico. Otro abordaje que ya es más complejo, pero que es mejor, es el ecosistémico ecológico, digamos, el ecológico, donde no solo se tiene en cuenta la estructura, sino la función ecosistémica, ¿sí? Entonces ahí también se toma en cuenta las comunidades que viven. Y luego tenemos el abordaje para la rehabilitación o restauración, que toma en cuenta también no solamente los aspectos ecológicos, sino también los sociales. Sería un enfoque socioecológico, donde se integra al ser humano al ecosistema, ¿sí? El componente humano al ecosistema. Esto se puede hacer a escala de tramo, que es como les explicaba anteriormente, en la gran mayoría de los casos, porque no es posible hacerlo todo a lo largo del río. O a escala de cuenca, ¿sí? Que sería lo mejor. También abordarlo, por ejemplo, si tenemos un río que está en una determinada cuenca, tener unas acciones coordinadas, por ejemplo, con distintos municipios o incluso con distintos países, para tratar de mejorar el estado de ese río y de esa cuenca. Bueno, estos son, por ejemplo, ejemplos de abordajes geomorfológicos, ¿no? Donde, por ejemplo, se mejora el estado de, supónganse, del río, pero en este caso solamente lo que se hace es, teníamos un río que estaba rectificado con las márgenes de cemento, y bueno, se modifica nuevamente la estructura, se le hace algo de curvas, digamos, se vuelven a hacer curvas, ahora se ve la importancia de los meandros, y se colocan unas zonas marginales estrechas, con vegetación, aunque sigue existiendo unas paredes a los costados, ¿no? Acá, por ejemplo, en este otro caso, se restituyen meandros, por ejemplo, con piedras,
o como en este caso, por ejemplo, se destapa una quebrada, esto estaba impermeabilizado, se saca este pedazo, digamos, se rompe esta calle y digamos, se vuelve a una situación en donde uno de los tramos está río abierto. Obviamente que el río esté fluyendo al aire libre, digamos, esto mejora todo, ¿no? Porque por lo que hablábamos anteriormente, o sea, va a haber entonces algas que van a poder hacer producción primaria, vamos a tener una comunidad de zooplancton, vamos a poder tener peces, entonces obviamente esto va a mejorar. Pero esto sería un abordaje geomorfológico. Después hay muchos estudios, ejemplos de intervenciones, y donde se hace para comprobar la efectividad de las intervenciones, por ejemplo, se hacen experimentos donde, por ejemplo, se intervienen unos tramos y otros tramos se los deja como control. Esto es un estudio en un arroyo de Nueva Zelanda, donde se restauró con el trasplante de macrófitas sumergidas, se le colocaron plantas al arroyo para mejorar la calidad del agua, se usaron estos géneros, que eran plantas nativas, y se vio, digamos, cómo era la evolución a lo largo del tiempo. Y bueno, en general lo que observaron es que la colonización después de un año de estas plantas que fueron trasplantadas fue exitosa después de un año, ¿no? Y lo que se observó, especialmente, bueno, observaron muchas cosas en este paper, pero observaron que aumentaban los niveles de oxígeno respecto a las cabeceras que no estaban intervenidas. O sea que el hecho de que hubiera plantas acuáticas mejoraba la calidad del agua. En este otro ejemplo, que también es otro ejemplo de utilización, digamos, o sea, con un enfoque más ecosistémico, colocaron en esta rehabilitación bolsas en las cuales se colocaban hojas de eucaliptus, que era una planta nativa de la zona, como si fueran las hojas que caen naturalmente. Entonces estaban colocadas en unos lugares, como en unos contenedores, en los arroyos. También se hicieron comparaciones con un tramo control y un tramo tratado, y se vio que estas hojas de eucaliptus, que es una materia particulada gruesa, es un aporte de materia orgánica que sirve de sustrato para muchos organismos que se alimentan de estas hojas, y también aumentaba la capacidad de retención de nutrientes, o sea que mejoraba la calidad del agua. Pero bueno, en el enfoque socioecosistémico, entonces se tiene en cuenta que cualquier programa de rehabilitación tiene que tener en cuenta también a los aspectos sociales, porque muchas veces un programa de rehabilitación, si no toma en cuenta al ser humano, fracasa también, porque la gente tiene que estar involucrada y tiene que poder ver esta rehabilitación como algo positivo, como algo que les va a mejorar la calidad de vida. Si lo ven como algo que es negativo, no lo van a apoyar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, supónganse barrios, digamos, que no tienen tratamiento de los desechos cloacales, que hay muchos en el conurbano, tienen grandes problemas con los arroyos que están totalmente contaminados porque se arroja basura, son arroyos, muchos de ellos que prácticamente tienen niveles bajísimos de oxígeno. Y bueno, la gente cuando llueve mucho y se inunda tiene grandes problemas porque toda esa agua sucia, contaminada, es focos de infección, los chicos se enferman. Entonces lo que quieren, lo que entienden, digamos, es que lo ideal sería que se lo tapara a ese arroyo y olvidarse del problema. Ahora, sabemos que desde un punto de vista ecológico eso no es muy favorable, porque es tapar el problema bajo la alfombra, ¿sí? Porque en alguna lluvia el agua va a volver a salir y además de todo lo que tiene que ver con la parte ecosistémica, va a volver a perjudicar a la gente. Entonces,
lo ideal sería poder recuperar ese ecosistema, que vuelva a tener un valor recreativo, un lugar de esparcimiento, que haya una buena calidad del agua y que aumente la biodiversidad, pero que también la gente lo perciba como una mejora, ¿sí? Entonces, la idea también es involucrar a la sociedad, a los aspectos sociales. De hecho, hace un tiempo, yo no sé, creo que en Ecología y Desarrollo les daban un trabajo bastante interesante, muy sencillo, donde se recuperaba en un arroyo en Estados Unidos, digamos, se hacía un plan de rehabilitación donde se ponía, por ejemplo, se restauraba la zona buffer, y había gente que por ahí opinaba que no era bueno, porque al poner árboles, al poner vegetación, eso fomentaba que pudiera ser un lugar peligroso, donde se escondieran ladrones, o que podía ser desde un punto de vista humano algo peligroso. Entonces, obviamente, si no se tienen en cuenta los aspectos sociales, este tipo de planes no se pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, en ese contexto, en ese tipo de abordajes socioecosistémico, es que está trabajando justamente un grupo en nuestro laboratorio. En este momento, bueno, es uno de los chicos que estaba bajo mi dirección, pero ahora él tiene su línea propia, que es esta línea, que es Martín Graciano, que es investigador del CONICET, y él está llevando a cabo un proyecto muy interesante sobre, digamos, rehabilitación de arroyos, pero con este enfoque, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo... Vino a dar una charla a Eco y Desarrollo. ¿Cómo? Que ¿Perdón? fue a Eco y Desarrollo a contarnos el Ah, trabajo. claro, sí. A veces Aide lo invita a Martín para que dé la charla. Buenísimo. Era, es mi JTP de biometría. Ah, bueno, sí, él también sabe mucho de biometría y es el JTP de Biome. Bueno, él trabaja en un proyecto súper lindo, muy interesante sobre esto. Entonces, justamente, bueno, para las chicas que lo vieron en Equidesarrollo, lo deben saber, él trabaja en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, ha trabajado mucho con varias cuadrillas, pero una de las cuadrillas es la cooperativa Mundo Nuevo. Es estas cuadrillas del proyecto Argentina Trabaja, y además, por supuesto, un grupo de chicos y chicas de nuestro laboratorio que están en el proyecto, ¿no? Dirigidos por Martín. Entonces, bueno, se han hecho varias cosas. Estos son fotografías del arroyo San Francisco, que es donde se llevó a cabo una intervención. Esta era la foto que yo les mostré antes, donde hay una parte del arroyo San Francisco que está entubado, después vuelve a salir a la superficie, después vuelve a estar entubado por debajo del cementerio, y luego sale nuevamente a la superficie. En la zona, digamos, de lo que sería el arroyo, cuando confluye con el arroyo Las Piedras, la calidad del agua es pésima, ¿no? Realmente es pésima. Hay zonas que están un poco mejor. Entonces, obviamente hay todo tipo de descargas clandestinas y no clandestinas que se producen a lo largo de todo el arroyo. Entonces, lo que se hizo en este proyecto, se hizo una primera intervención que fue en el 2015-2016, donde se trabajó, bueno, sabemos la importancia, no vimos todavía la clase de macrófitas acuáticas, pero la vamos a ver pronto. Y las macrófitas acuáticas tienen un efecto muy benéfico sobre la calidad del agua. Entonces, bueno, se trabajó porque interceptan nutrientes, porque oxigenan el agua, porque reducen la cantidad de contaminantes que ingresan, ¿no? Muchas interceptan contaminantes inclusive. Entonces, bueno, se trabajó con plantas nativas, pero flotantes primero. Entonces, bueno, se las cultivó y se las colocó. Esto no tuvo mucho éxito, les cuento, porque cuando hubo unas lluvias muy grandes, aunque se los puso en unos dispositivos especiales, como unas especies de canastas, cuando llovió mucho, estas macrófitas se fueron, digamos, desaparecieron, fueron arrastradas. Luego se hizo otra intervención entre el 2016 y 2017, que fue plantando también
haciendo, digamos, cultivo de plantas. Ahí ahora ya se trabajó con plantas arraigadas y con plantas sumergidas, y se hizo un trasplante de macrófitas, ¿sí? Y ahí ya fue diferente, se mejoró muchísimo. Acá les voy a mostrar, están los chicos trabajando, haciendo los trasplantes. Primero las plantas se habían colocado en pequeños, se hizo como todo un invernadero de plantas, ¿no? En bandejitas, y luego se trasplantaron estas plantas, fueron varias jornadas de trasplantes en esta zona. Se había logrado una mejora bastante grande en algunos tramos, que fueron los tramos intervenidos, pero después, fíjense lo que pasa a veces cuando no está bien la parte, digamos, de cómo está involucrado los aspectos sociales, ¿no? Hubo una cuadrilla que no estaba al tanto, porque había en la zona varias cuadrillas, y en un momento dado hubo la orden de sacar toda la vegetación marginal. Entonces se sacó todo lo que se había plantado, ¿no? Entonces, estos son los problemas con los cuales son reales, nos enfrentamos cuando se tiene que hacer este tipo de intervenciones. Pero bueno, lleva mucho tiempo y si, digamos, si se persevera, finalmente los resultados son muy buenos. Bueno, y esto, acá finalizamos esta clase. Les quiero mostrar dos videitos que vi el otro día, bastante lindos, sobre ríos. El primero tiene que ver con distintos estudios que se hacen para calidad del agua. Esto va a estar bastante relacionado con una clase que vamos a ver después, que es la clase de contaminación, que vamos a seguir hablando de los ríos. Y después también un segundo video que habla de la importancia de la llanura de inundación, ¿no? Entonces, eso se los voy a mostrar ahora. Estos son algunos de los libros que, además de los libros de limnología clásicos que les di al principio de la materia, que también tienen temas, aspectos sobre ríos, estos son algunos de los que pueden consultar también que hablan sobre ríos. Así que bueno, vamos a terminar acá la clase, pero les voy a mostrar los videos. ¿Sí? Vamos a parar la grabación.